que se pueden tomar a nivel de país y otras acciones a nivel individual. La pensión uno tiene que construir, no tiene que esperar a que se la construya una empresa gubernamental. ¿No? Claro, es tomar acciones. Es la primera responsabilidad, ¿no? Entonces, fíjense, yo creo que cuando insistimos tanto en este tema, amigas, amigos, radioescuchas, no es por el prurito ni siquiera de dar publicidad a la operadora de pensiones. Es porque sentimos que es una responsabilidad de los medios de comunicación y una responsabilidad de las instituciones públicas y privadas de decir, amiga, amigo, si vos querés vivir razonablemente bien cuando llegue el momento del retiro, tenés que empezar a prepararlo desde este momento, porque ahí hay una realidad económica, o sea, no es una realidad ficticia de que podrá pasar, a lo mejor bien, a lo mejor va. Entonces, hay que tomar iniciativas. Y una de ellas, por supuesto, es esta. Y no sé si también aquella que comentaba y que ayer escuchaba en un medio de comunicación, de declarar un día, el Día Nacional de la Procreación. Creo que es una costumbre en Rusia, el 12 de septiembre se denomina de esta manera y, bueno, premian a todos los niños o parejas que nazcan el 12 de julio. 9 meses después. Bueno, no sé si habrá que buscar alguna iniciativa de este tipo. Más motivación. Buscar motivación con fecha, ¿no? Es probable. Si Europa lo está haciendo, que tiene más años que América existir, es probable que vayamos hacia eso. Habrá que pensarlo. Bueno, pero lo cierto es que, aunque a veces trivialicemos el tema es un tema profundo, preocupante, ¿no? Preocupante sobre todo para las nuevas generaciones, que curiosamente, por razones obvias, son las que menos atienden a este tema, son las que menos le prestan atención, porque piensan que, bueno, el tiempo ya llegará, esto no es una cuestión que ahora me toque, ¿no? En mi presente hay otras preocupaciones. Hay otras prioridades. Y lo último es pensar en mi retiro. Claro. Y fíjense que es interesante porque ahora les haría una pregunta antes de entrar todavía en profundidad de los productos. ¿Cuál sería la edad idónea para comenzar a construir tu jubilación? El primer día que recibe el primer salario. Esa es la fecha ideal, con el primer salario. Efectivamente. Es que no nos educaron, no nos enseñaron a eso. Había que tomar esa decisión en ese momento. Hoy en día la gente se está preocupando por su pensión después de los 50 años. Fíjense, de los 50 a los 62, lo que hay son 12 años. Es muy poco tiempo para reproducir dinero. En realidad, aquí lo importante es desde los 22 años, 21 años. Cuando uno empieza a trabajar, ahí es la decisión. Es decir, fíjense que el primer mensaje que yo creo que me encantaría que quedara claro en los oídos de nuestros radioescuchas, que es empezar a preparar la jubilación desde el primer momento, desde el primer salario que usted recibe, si puede antes, desde ese dinero que da la abuelita o el abuelito, ir empezando a construir su futuro. Un futuro que además, en los momentos actuales, estas generaciones nuevas, estos millennials, ya no va a ser, no, es que ya a los 80 años, no, es que usted tiene la suerte, porque vamos a valorarlo de esta manera, que seguramente en ese momento usted va a vivir hasta los 90, 95 o 100 años y además va a vivir bien, pero aburrido. Yo siempre le digo a mis amigos que debemos pensar en qué tipo de abuelitos queremos ser. Muy bien. Para nosotros los jóvenes, ¿qué tipo de abuelitos? ¿Los abuelitos que dependen de sus hijos o los abuelitos que planificaron correctamente su retiro y pueden viajar, ¿verdad? Pueden realmente vivir esa etapa jubilosamente. Excelente. Y es una excelente pregunta, porque yo creo que es muy importante visualizar realmente qué tipo de personas queremos ser. Y obviamente eso no se improvisa. Nuevamente la palabra no improvise lo que es su futuro. Y esto nos ocurre igual desde el punto de vista de inserción en el mundo laboral, etcétera. Si no estudias, pues sabes que bueno, va a tener unas opciones más limitadas de trabajo. O sea, en definitiva, todo está concatenado. Y desde luego, desde el punto de vista de vivir esos últimos 25, 30 años, que son muchos años. O sea, porque es que estamos hablando ya de muchos años. No es decir, no, es que bueno, 5 años, pues ya veremos, a ver que alguien me acogerá en su casa. No, estás hablando de muchos años en donde puedes convertirte en una carga para tu familia, pero al mismo tiempo en una carga psicológica para ti mismo, ¿no? Así es.
Entonces yo creo que es fundamental e importante comenzar a construir ya tu jubilación desde este momento. Y yo creo que me quedo con esa cifra de los 22 años. Vamos a ponerla los dos patitos, los 22 años, como y si es antes mejor. Pero que puede ser coincidir con el momento que usted sale de la universidad o comienza su primer trabajo remunerado, y ahí comienza a construir el edificio de su jubilación. Y va a ser un viejito, un abuelito, no viejito, porque ya no va a ser viejito. No, ya no, ahora va a estar muy bien. Vamos a estar muy bien. Va a ser un jubilado realmente que le guste disfrutar, viajar. Correcto, que pueda disfrutar de su vejez. Eso es. Muy bien. Bueno, pues yo creo que en este primer segmento creo que queda claro que ¿por qué tenemos que empezar a preparar la jubilación desde ya? Porque todas las circunstancias sociológicas de la pirámide poblacional, de que no nacen suficientes niños ni niñas, de que vamos a vivir más y mucho más, todo esto hace que nos responsabilizamos nosotros del dinero que vamos a tener en el momento de la jubilación o vamos a tener problemas en ese momento. Así que, amigas, amigos, no se vayan, volvemos enseguida. Nos gusta que estén con nosotros. En 1 minuto y medio estamos de nuevo aquí. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, coach en línea, para dar sentido a su vida. Soy Luzania Víquez, presentadora de televisión. Yo como costarricense y como mujer estoy consciente que la salud de un niño o una niña es esencial. Es por eso que me uno a la Feria de Salud Sonrisas Saludables. Únase usted también y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda. Fundación Construyendo Sonrisas. Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas SR. Llámenos 2244 9090. Amigo conductor, cuando aumenta la velocidad, también aumenta el riesgo de un accidente. Prevenir es vivir. Un mensaje de Radio Centro. La radio completa. Amigas y amigos de Dinero Consentido, de nuevo con ustedes. Aquí estamos compartiendo nuestro programa de hoy con don Héctor Magui Conte, gerente general de la operadora de pensiones complementarias de la Caja, y con doña Sujei Gómez Cortés, directora comercial de la operadora de pensiones complementarias de la Caja, a quienes agradecemos de verdad su presencia en el programa. Recuerden, pueden seguirnos, por supuesto, a través de la Radio Centro, Radio Completa 96.3, o del Facebook Live también de la Radio Centro, o del Facebook de José Luis Salto Laguirre. Y si no pueden escuchar o ver el programa ahora, luego en la tranquilidad de su hogar, después del partido de Argentina, etcétera, etcétera, pues pueden ustedes volver a verlo y reflexionar, porque creo que es un programa crítico, es un programa importante, sustancial para el presente y el futuro nuestro, de las personas que hoy ya tenemos una cierta edad, una cierta madurez, pero también para los que hoy están comenzando su vida, los que hoy están comenzando a caminar. Bueno, en nuestro segmento anterior habíamos hablado ya, de por qué era importante pensar en las pensiones y, por supuesto, de qué edad, que habíamos dicho a sugerencia de Héctor, desde los 22 años. Y nos vamos a quedar con ese número como un número mágico. Bueno, muy bien, pero vamos a ver ahora qué es lo que nos ofrece la operadora para poder construir ya tanto esta jubilación como esta previsión de otra serie de temas. Y vamos a hablar de los productos ya en concreto y a tratar de entenderlos y de profundizar y, por supuesto, también pues de resolver todas aquellas dudas que sabemos que
que hay en el mercado. Vamos allá. Entonces, ¿cuál sería la oferta de valor de la operadora de pensiones? Bueno, en la operadora de pensiones de la Caja, al igual que las demás operadoras de pensiones del país, administramos el Fondo de Capitalización Laboral, o conocido como FCL, y el régimen obligatorio de pensión complementaria, conocido como ROP o ROPC. Estos fondos son fondos obligatorios, es decir, que cualquier trabajador o todo trabajador asalariado, ¿verdad?, a quien su patrón le haga aportes frecuentemente, ¿verdad?, porque la morosidad patronal afecta estos fondos, estos ahorros. Ahora hablaremos de eso. Porque creo Y que es una también responsabilidad del trabajador dar seguimiento a Correcto. eso. Entonces, estos fondos son administrados por las operadoras de pensiones y el trabajador debe cumplir ciertos requisitos establecidos por ley para poder acceder a esos recursos, ¿verdad? Son en su mayoría aportes patronales. Eso es muy importante dejarlo claro, porque de todos estos fondos es un 1% que el trabajador aporta a su fondo de pensión complementaria. El resto son aportes patronales, ¿verdad? Entonces, con mucha más razón, debemos cuidar esos ahorros y además buscar la manera de aportar adicionalmente a esos fondos, ¿verdad? Excelente. Entonces, si les parece, empecemos por el principio. Vamos a hablar por el Fondo de Capitalización Laboral. ¿Qué es el Fondo de Capitalización Laboral? ¿Para qué lo podemos ocupar y utilizar? Ok, el Fondo de Capitalización Laboral es creado por el 3% de la cesantía que paga el patrono. Mensualmente, el 3% del salario de cada persona. Cada patrono lo traslada a la caja y la caja a la operadora respectiva donde está afiliado el cliente, y él empieza a acumular intereses y además de los aportes mensuales que recibe el patrono. Una vez al año, la mitad de esos aportes se trasladan a la ROPC para el fortalecimiento de la pensión complementaria, y la otra parte queda disponible para ser un seguro de desempleo. La principal función de este fondo es cuando usted pierde su trabajo, ya sea por un rompimiento o por renuncia de la relación laboral, usted tiene acceso a retirar esos recursos. Lo que se entiende es que con ese ahorro usted puede comer 2 o 3 meses mientras logra colocarse otra vez en el mercado laboral. Como una caja de resistencia ante posibles eventualidades. Así es, y así debe ser. Es dinero que está a la vista para el afiliado en el momento en que nos presente una nota donde dice que dejó de laborar para un patrono específico. La otra opción es cada 5 años, si usted tiene la suerte y la dicha de trabajar 5 años con un patrono, puede también retirar cada 5 años estos recursos para disponer de ellos. Lo ideal es que el derecho se adquiere a los 5 años. No necesariamente tenemos la obligación de retirarlo. Es decir, si yo ya tengo 5 años y tengo el ahorro, ese ahorro queda disponible para mí en cualquier momento. Okay. No tengo la obligación de salir corriendo a retirarlo, sino que cuando me cesan laboralmente, puedo ir y decirle a mi operadora, yo tengo 5 años más el resto lo que tengo ahorrado y con eso me puedo financiar mi tiempo mientras busco otro trabajo, etc. Correcto. Muy importante, nosotros a diario en nuestra plataforma de servicios vemos casos de trabajadores que el mes anterior retiraron su FCL por tener 5 años con un mismo patrono y al mes siguiente lo despiden. Entonces va y se presenta a la operadora a ver qué puede retirar y se topa con la sorpresa de que ya no tiene nada. Y ya lo había gastado. Porque ya lo había gastado. Y lo malgastó. Claro. Estamos claros de que es el dinero del trabajador y siempre lo seguirá haciendo, pero hay que hacer un uso responsable de ese dinero también. Importante, como lo decía don Héctor, porque las personas creen que una vez que cumplen los 5 años de trabajar con un mismo patrono, tienen que ir a retirarlo, porque si no pierden el dinero, deben esperarse otros 5 años para volver a retirarlo, y eso no es así. Una vez que cumple el derecho, sigue estando ahí disponible para el trabajador. Líquido y disponible para poder disponer de él en el momento que lo quiera. Fíjese qué importante y qué relación tiene a todos nuestros escuchas que nos han ido siguiendo a lo largo de estos meses, de estos ya 4 meses que estamos en antena, cuando hemos hablado de la ecuación financiera óptima. Esta ecuación, entre otros aspectos, lo que venimos a decir es que tu salud financiera va a estar un poco representada, en cierto modo, por la capacidad que tenés de sobrevivir, de vivir sin trabajar. Y lo que estamos diciendo, mire usted, por lo menos mínimo 6 meses.
ya como con una cierta tranquilidad, un año. Así es. Ideal toda la vida. Pero evidentemente entendemos que este fondo de capitalización laboral viene a ser un elemento que conlleva o que está orientado a esa salud financiera, donde usted, si por alguna razón, bueno, pues, tiene un despido, entiendo que también si la empresa cierra o cualquier eventualidad, obviamente, pues usted tiene una capacidad de tomarle la vida, no con calma, pero sí con tranquilidad, lo cual es fundamental y crítico. Y yo ahora les hago una pregunta, sin que nadie nos oiga, sin que nadie nos escuche. ¿Cuál es la costumbre del costarricense a este respecto? Es decir, ¿realmente se ahorra, se deja o se dispone con cierta agilidad de este fondo? El 99% de la gente que adquiere el derecho al retiro, retira el dinero. Fíjense que es como una caja chica. Es como una caja chica. Pero fíjense que esto yo creo que es un tema enormemente importante. A ver, y como lo decía doña Sujei, este dinero es suyo, o sea, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que esto se está indicando un poco, probablemente, la falta de previsión, de mentalidad de previsión con la que a veces actuamos. Es decir, aquello de más vale para un mano que ciento bando, ¿no? Pero así es. De hecho, la gente lo considera un aguinaldo cada 5 años. Y el problema es que lo gasta igual que un aguinaldo. Igual que un aguinaldo. Entonces, en realidad no tiene previsión. Claro. Si lo tomara y lo invierte o genera un negocio que le genere... Claro, en algo que genere riqueza. Ingresos pasivos. Pero normalmente eso va a una televisión grande, a un carro. No quería decirlo. ¿Cómo? Depende de la necesidad. O más que de la necesidad, del deseo. Porque aquí trabajamos mucho diferenciar entre el deseo y la necesidad. Si hay una necesidad, bueno, lógicamente, se hace uso del dinero, para eso está. Precisamente esa es la... Ahora, obviamente, si usted quiere comprar una televisión o comprarse un carro, que me parecen cosas absolutamente válidas y honestas, pero, bueno, ahorre de otra manera, de su flujo de dinero, digamos, mensual. Correcto, no de una previsión, de un dinero que está para previsión. Que fíjese, yo creo que esta es una palabra que hay que introducir, previsión. Prevenir, que quiere decir prevenir el futuro. Bueno, pero aquí hay más preguntas seguramente, ¿no? ¿Qué pasa si lamentablemente el titular de este fondo de capitalización laboral antes de los 5 años o incluso transcurridos 5 años fallece? ¿Se lo queda a la operadora? No. Bueno. Ya aclaramos anteriormente que el dinero pertenece al trabajador, ¿verdad? Entonces, en caso de fallecimiento, los familiares, los beneficiarios pueden gestionar el retiro de ese dinero. ¿Y cómo lo hacen? A diferencia del ROP, que lo vamos a explicar más adelante, los beneficiarios del Fondo de Capitalización Laboral están establecidos en el Código de Trabajo. Entonces, el beneficiario o el familiar debe acercarse a un juzgado de trabajo y hacer el trámite respectivo. No tiene que hacer nada con la operadora de pensiones. Es con el juzgado, el juzgado determina, analiza la condición, determina quiénes aplican como beneficiarios y manda la instrucción a la operadora de pensiones para que haga el pago respectivo. Pero los dineros siempre se van a entregar a quien corresponde. Entonces, ¿verdad? queda claro que entiendo que a la hora de suscribir o de hacer este fondo de capitalización se determinan unos beneficiarios designados. No. En este caso es el juzgado al que se presenta la denuncia quien determina quiénes son los beneficiarios para este fondo específicamente. Ok, muy bien, extende. Que normalmente será la familia, en general. Normalmente es la esposa, los hijos y Correcto. si no tiene los padres. Los padres. O sea, bueno, que ahí, digamos, está reglamentado cuál es el criterio, ¿no? Así es. O sea, La Caja Costarricense del Seguro Social en su reglamento del IBM tiene normado eso y el juzgado no se puede llega dejar a este terceras reglamento. personas en principio. Bueno, terceras personas, digamos... Darlo, por ejemplo, a una institución. No. Para no tener malos pensamientos. Tiene que ser una persona determinada Perfecto. por el reglamento del IBM. En el caso del FCL, el juez lo determina a partir de lo que establece el Código de Trabajo. Excelente. En FCL.
Por tanto, está reglamentado. Bien, yo creo que tenemos las ideas ya como muy claras de lo que es el fondo de capitalización laboral, que obviamente lo provee normalmente el patrono. Si usted me lo permite, José Luis, a mí sí me gustaría hacer un llamado a los radioescuchas para que sean los mejores supervisores de este fondo, ¿verdad? Muy importante, si el patrono, si a mí como trabajador me están reportando un salario inferior al que yo gano, ¿verdad? Esos aportes al FCE van a ser en relación con el salario que me están reportando. Por un ejemplo, si realmente yo gano 300,000 colones al mes, pero acepto que mi patrono me reporte 150,000 colones a la caja, los aportes al fondo de capitalización